El término eucariota proviene del griego antiguo. Eu significa verdadero y carion núcleo. Por tanto, una célula eucariota es aquella que posee un núcleo verdadero. Las células eucariotas miden, en términos generales, de 10 a 100 micrómetros de diámetro, y su estructura básica consiste en membrana plasmática, núcleo, citoplasma, que consta de citosol y organelos inmersos en él, y citoesqueleto. Las células vegetales tienen, además, una pared celular. En una célula eucariota, el ADN es una molécula lineal que está empacada en nucleosomas en serie, los cuales estructuran un cromosoma. Los cromosomas están protegidos dentro del núcleo. La cantidad de cromosomas es variable según la especie. En general, las células eucariotas poseen una dotación básica de organelos: núcleo, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, endosomas, lisosomas, vacuolas, peroxisomas y mitocondrias. Las células vegetales contienen, adicionalmente, cloroplastos. Los organelos son estructuras suspendidas en el citoplasma de la célula eucariota. Tienen forma y funciones definidas y poseen su propia envoltura de membrana lipídica. Con base en esta definición de estructuras con membrana, los cuerpos macromoleculares e intracitoplásmicos, por ejemplo, los ribosomas, no califican como organelos, pero algunos autores emplean una terminología en desuso y los llaman organelos no membranosos. A continuación se describen los organelos y sus funciones. Las mitocondrias se encargan principalmente de A. Producción de energía. Este proceso lo realizan mediante oxidación de piruvato procedente de la glucólisis, oxidación de ácidos grasos, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, transporte de electrones y fosforilación oxidativa. B. Termogénesis. Las mitocondrias participan también en la generación de calor, muy importante para conservar la temperatura en organismos de sangre caliente. C. Apoptosis o muerte celular programada. La apoptosis a través de la vía intrínseca está mediada por la mitocondria. Y D. Almacenamiento de iones de calcio. A nivel celular, el calcio se encuentra principalmente en el retículo endoplásmico y la mitocondria. El retículo endoplásmico rugoso tiene ribosomas en su superficie y realiza las siguientes funciones. A. Síntesis y transporte de proteínas. B. Glucosilación de proteínas de membrana. Y C. Plegamiento y modificación de proteínas solubles. El retículo endoplásmico liso, que no tiene ribosomas adheridos a su superficie, se encarga principalmente de A. Síntesis de ácidos grasos, fosfolípidos y esteroides. B. Síntesis y metabolismo de carbohidratos. C. Almacenamiento y regulación del calcio intracelular. Y D.
detoxificación de alcohol, drogas y otras sustancias químicas. Ahora bien, tanto el retículo endoplásmico rugoso como el retículo endoplásmico liso forman parte de la estructura esquelética de la célula, realizan transporte activo de materiales celulares y participan en la formación de la membrana nuclear en la división celular. Las enzimas del aparato de Golgi modifican mediante glucosilación, sulfatación y fosforilación las proteínas y los lípidos que proceden del retículo endoplásmico. En el proceso de glucosilación, el aparato de Golgi modifica los glúcidos que formarán parte de glucoproteínas, proteoglucanos, glucolípidos y polisacáridos. En la sulfatación adiciona grupo sulfato a las moléculas. Y en la fosforilación añade grupos fosfato. Además, el aparato de Golgi selecciona y empaqueta sus productos en forma de lisosomas primarios y los envía al destino requerido. Los cloroplastos están presentes solo en las plantas y en los protistas fotosintéticos. Se encargan de realizar la fotosíntesis, un proceso en el que la energía luminosa se transforma en energía química, la cual se almacena en moléculas de ATP y moléculas reductoras que se utilizan para sintetizar moléculas orgánicas. Las vacuolas se hallan principalmente en plantas y hongos. Llevan a cabo el almacenamiento de sustancias de reserva y en algunos casos de sustancias tóxicas y eliminan del citoplasma el exceso de agua. Los lisosomas se encargan de la degradación de materiales de origen externo o interno y participan en los procesos de endocitosis en el interior de la célula, así como en la eliminación de sustancias. Los peroxisomas producen y degradan peróxido de hidrógeno, un compuesto tóxico que se puede formar durante el metabolismo. Finalmente, el núcleo se encarga de la preservación estructural del material genético, la replicación y transcripción del ADN, la maduración y el procesamiento del ARN y el ensamblaje de los ribosomas. Ahora describiremos los principales complejos macromoleculares y sus funciones. Los ribosomas llevan a cabo la síntesis de proteínas, que es el resultado de la traducción del ARN mensajero y el ensamble de aminoácidos. El número de ribosomas en una célula depende de la actividad de la síntesis de proteínas. Por ejemplo, una célula eucariota contiene hasta 10 millones de ribosomas. Los centriolos se encargan de la formación y organización de los filamentos que constituyen el uso acromático cuando ocurre la división del núcleo celular. Los microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos forman el citoesqueleto, de modo que tienen una función estructural y participan en los movimientos celulares.